Hermanos, paz y bien, bienvenidos a una formación semanal más, bienvenidos a esta formación de candidatos a profesión en esta nuestra orden franciscana seglar, en esta nuestra fraternidad local de San Roque. Agradezco mucho el favor de su atención, agradezco que se encuentren aquí checando estos temas, continuando con su formación, continuando con este proceso que ya hemos venido hablando y que ya ustedes conocen. Vamos a pasar a la formación que nos corresponde para esta sesión. Ya saben, intentando no hacer muy largo este video y cualquier duda, cualquier aclaración, pues estoy a sus órdenes. Les recuerdo que estamos viendo el tercer bloque de formación, sobre constituciones generales de la orden, constituciones generales de nuestra orden franciscana seglar. Ya vimos los dos primeros capítulos y estamos con el más largo de los capítulos, el tercer capítulo, que se denomina Vida en Fraternidad. Y ahora veremos el título número 5. Ya vimos los primeros 4 títulos, ahora veremos el título número 5. Y este título 5 se denomina La asistencia espiritual y pastoral de la OFS. Bueno, artículos del 85 al 91, está corto, pero no por eso es menos importante y por eso hay que darle la seriedad y la profundidad necesaria a la información que estaremos tratando. Insisto en que es necesario que ustedes lean todos los artículos de todo el título para que puedan comprender mejor, puesto que yo solamente me enfocaré en las generalidades. Bueno, este capítulo no tiene apartados, son completo el capítulo, así que no lo voy a dividir por apartados, pero vamos a ir tomando ciertos puntos de los diferentes artículos como ya lo hemos venido haciendo. La asistencia espiritual entonces y pastoral de la Orden Franciscana Seglar. En primera, y ustedes recordando el primer bloque de la formación cuando hablamos de historia de la OFS, saben que nacemos, y lo hemos visto muchas veces, nacemos de la inspiración que el Espíritu Santo le da a nuestro seráfico Padre San Francisco de Asís. De la misma manera en que nació la Orden de Frailes Menores o la Orden de Damas Pobres, ¿no? La Orden de Santa Clara. De la inspiración que el Espíritu Santo le da a nuestro seráfico Padre San Francisco de Asís. Y por tanto somos las 3 familias fundadas, las 3 órdenes fundadas por nuestro Padre San Francisco y que conformamos la gran familia franciscana. Por eso también hay que reconocer, como lo vimos en la historia de la orden y lo vimos en la regla, que somos parte de la familia franciscana y que estamos íntimamente ligados a la primera orden, como siempre se le ha llamado, a la orden de frailes menores y a la tercera orden regular, como nos lo explica el artículo 85 de estas constituciones. Estamos íntimamente ligados, tenemos una relación estrecha, eso no lo podemos negar. Ya hablábamos desde la regla del Papa Nicolás IV, ¿se acuerdan? Supramontem, ya hablábamos que desde ahí el Papa establece en esa regla la dirección de parte de los frailes hacia los hermanos de la penitencia o la tercera orden ya llamada en aquel entonces. Ya se establecía, no nació así, pero el Papa vio la necesidad de que los frailes estuvieran al pendiente de los hermanos, incluso de la dirección, y así lo va a ratificar el Papa León XIII en la regla Misericordiae Filius y muchos otros documentos y disposiciones de la Santa Sede a lo largo de ya casi 800 años de historia como Orden Franciscana Seglar o Venerable Orden Tercera o Tercera Orden de nuestro Padre San Francisco o Hermanos del Penitencia. Entonces, esto es innegable, nosotros lo sabemos, lo conocemos y bueno, es un hecho que ahí existe y que reconocemos como tal. También es necesario comprender que el cuidado espiritual y pastoral de la Orden Franciscana Seglar, al no ser una orden religiosa, sino una orden seglar, al no ser una orden de clérigos y al ser una orden de seglares, entonces su cuidado espiritual y pastoral, la Iglesia misma se lo ha confiado a la orden de frailes menores y a la tercera orden regular. Paréntesis. Ustedes deben recordar cuando hablamos ya de la primera orden y todas estas secciones, ¿no? La orden de frailes menores, la orden de frailes menores conventuales, la orden de frailes menores capuchinos y la tercera orden regular, que siguen siendo frailes y sacerdotes, ¿no? Ya hemos platicado de ese tema, entonces
cuando nos referimos a la primera orden o a la orden de frailes menores, nos referimos a todos en su conjunto. ¿Sí? Cierro paréntesis. Entonces, el cuidado espiritual y pastoral de nuestra orden franciscana seglar ha sido confiado por la Iglesia a la primera orden, a la orden de frailes menores y a la tercera orden regular. Así lo marca la Iglesia, así nos lo aclaran las constituciones, así lo vimos en el artículo 26 de la regla y lo tenemos claro. Hay una cercanía entre nosotros y la Iglesia ha dado nuestro cuidado espiritual y pastoral a la orden de frailes menores y a la tercera orden regular. ¿En qué consiste sobre todo este cuidado, esta atención de parte de ellos hacia nosotros? En primer lugar, en asegurar que la orden franciscana seglar permanezca fiel al carisma franciscano. Y es que es muy fácil, hermanos, que si nosotros no tenemos la cercanía con los frailes menores, con lo que es la vida franciscana, con lo que es la espiritualidad franciscana, al ser seglares y a estar en el mundo, a lo largo de 800 años probablemente pudimos haber ido desviándonos del objetivo principal y perdernos, por lo menos en lo grueso, en lo grande, de la espiritualidad franciscana. A lo mejor pudimos haber mantenido en esencia ciertas cosas, pero ya más como teoría. Es mera hipótesis mía, por supuesto, pero hay una lógica. Al mantenernos unidos en el cuidado, en la atención, buscar que nos estemos fieles en el carisma franciscano, pues de esa manera es que prevalecemos unidos al carisma franciscano. Otra de las finalidades de este cuidado espiritual y pastoral de la primera orden es que la OFS se mantenga en comunión con la Iglesia. ¿Se acuerdan cuando vimos historia de la orden que hablábamos de diferentes órdenes que se crearon, órdenes de penitentes, y que al final, al no permanecer en comunión con la Iglesia, terminaron siendo herejes y desterrados? Herejes completamente. La diferencia de nuestra orden de penitencia es que nosotros siempre nos hemos mantenido unidos al Vicario de Cristo, nos hemos mantenido en comunión con nuestra Santa Madre la Iglesia. Y esa también es otra de las finalidades de este cuidado espiritual y pastoral. Y por último, otro de los cuidados que nos maneja, de las funciones que nos manejan las constituciones, es que los frailes tienen este cuidado espiritual y pastoral de nosotros para mantener la unión de la OFS con la familia franciscana. Sí, fieles al carisma, sí, en comunión con la Iglesia, pero también unidos siempre a la familia franciscana. Si bien es cierto, somos tres órdenes diferentes, la verdad es que somos una sola gran familia. Y aquí también es importante, y la Iglesia sí lo pide, que prevalezca la gran familia, la unidad de la familia franciscana, y también es parte de estos cuidados. ¿Sí? La fidelidad al carisma, la comunión con nuestra Santa Madre la Iglesia y la unión con la gran familia franciscana. Muy bien, entendido este tema, tenemos una relación con los frailes estrecha, vinculante desde siempre, y la Iglesia ha confiado en nuestro cuidado espiritual y pastoral a ellos, sobre todo para estas tres cosas que ustedes ya han estudiado, ya han visto y ahorita les acabo de comentar. Pero bueno, hermanos, ¿a quién compete directamente esta asistencia espiritual y pastoral de la Orden Franciscana Seglar? Pues a los ministros generales, que es el superior de todos los frailes menores, a los ministros generales. ¿Por qué digo ministros? Pues porque cada una de las obediencias tienen un ministro general. Los frailes menores tienen su general, que por cierto lo acaban de cambiar, se me fue el nombre, acaban de elegir al nuevo, ¿no? Los frailes conventuales, la orden de frailes menores capuchinos, también tienen su propio ministro general, y la tercera orden regular también tiene su ministro general. ¿A quién compete la asistencia espiritual y pastoral de la OFS? Particularmente a los ministros generales y a los ministros provinciales o cualquier otro que pueda llamarse superior de los frailes, ¿no? Por ejemplo, pudieran ser también los custodios o algún otro que funja como ordinario. Pero bueno, nosotros lo que comprendemos y conocemos en nuestra realidad en la que nos encontramos es que la asistencia espiritual y pastoral corresponde a los superiores, es decir, al ministro general y a los ministros provinciales. Por tanto, hermanos, tenemos que comprender que el ministro provincial, el Padre Ángel en nuestro caso,
es el principal responsable de entregarnos la asistencia espiritual y pastoral a la Orden Franciscana Seglar. Pero como es muy difícil que los ministros generales o los ministros provinciales estén al pendiente de cada una de las fraternidades de la OFS, pues por eso es que se marca o se entiende que se puede utilizar un delegado, ¿sí? Se puede designar la función de la asistencia espiritual y pastoral a un delegado del ministro provincial. Y a este oficio le llamamos asistente espiritual. ¿Sí? El ministro provincial delega sus funciones de asistencia espiritual en otro fraile franciscano de preferencia, así lo marcan las constituciones, y de preferencia un sacerdote, porque también el derecho así lo establece para ciertas funciones, que no es obligado, pero que de preferencia sí lo marcan las constituciones. Ya lo leyeron ustedes o ya lo leerán, que tiene que ser un fraile franciscano, un religioso franciscano, porque pues tiene que asegurar el carisma franciscano, la familia franciscana y la unidad de la iglesia, ¿no? Es una lógica, tiene lógica. Bueno, el padre provincial, el ministro provincial, designa, delega sus funciones de asistencia espiritual en otro religioso franciscano al que le llamaremos asistente espiritual. Y este asistente espiritual, por pleno derecho, es integrado al Consejo de la Fraternidad, se integra al Consejo de la Fraternidad, pero no sustituye jamás al Consejo de la Fraternidad. Porque las funciones de animación, de guía, de dirección de la fraternidad corresponden al Consejo de la Fraternidad y al ministro seglar electo por los mismos hermanos seglares. A ellos corresponde la animación, guía y dirección de la fraternidad, ¿sí? Al Consejo y al ministro seglar. El asistente espiritual delegado por el padre provincial se incluye dentro del Consejo con pleno derecho a voz y voto en todas las materias con excepción de la económica, pero no sustituye jamás al Consejo de la Fraternidad. Y es que, hermanos, ya lo hemos hablado, anterior a la regla paulina, que es la actual que nosotros tenemos, la del Papa San Pablo VI, ¿se acuerdan de qué fecha? Sí, yo pienso que sí se acuerdan. Sí, cómo no. Ánimo, ¿sí se acuerdan? El mero día de San Juan, ¿se acuerdan? Bueno, la actual regla sí nos lo marca y las constituciones que interpretan, que aplican la regla, así nos lo están marcando. Pero anterior a la regla paulina, la del Papa León XIII, Misericordiae Filius, si se acuerdan el año, ¿verdad? Sí, también, claro. Esta regla y la regla del Papa Nicolás IV hablaban de directores, el padre director y el padre comisario a lo largo de la provincia. Ya lo hemos platicado en el primer bloque de historia de la OFS, hablamos de eso, sobre todo cuando hablamos del siglo XIX y XX, hablamos mucho de este tema. Era el padre director, existía un discretorio, existía un consejo con un ministro, pero el padre era el director de la fraternidad. Y al ser el padre el director, entonces la palabra del padre era ley para nosotros. Y el consejo de la fraternidad solamente aplicaba lo que el padre director establecía. Ahora no es así. El asistente espiritual no es un director de nosotros, que muchas veces me gustaría que lo fuera, sinceramente, ¿eh? Muchas veces sí me gustaría. Pero otras tantas veces no, porque al final la orden es nuestra, es de seglares, y los seglares debemos dirigir nuestra propia orden. El asistente espiritual solo va a cumplir estas funciones y va a ser de mucha utilidad, de un auxilio maravilloso para toda nuestra orden franciscana seglar. Solamente dos acotaciones antes de terminar, porque el tema está pequeño. Es responsabilidad de los ministros generales y de los ministros provinciales asegurar la asistencia espiritual de todas las fraternidades en todos sus niveles de la orden franciscana seglar. Perdón, hermano César, ¿y usted qué le importa? Pues eso es tema de ellos. Sí, yo lo entiendo, pero los hermanos frailes tienen un estatuto sobre la asistencia espiritual para la orden franciscana seglar y la Jufra, y yo no estoy hablando de ellos, estoy hablando de lo que las constituciones nos están marcando. Las constituciones así lo dicen, esa es obligación de todos los hermanos, ¿no? De los ministros provinciales y los ministros generales de la orden.
Eh, bueno, ya no lo encuentro, pero ustedes lo pueden leer por ahí está. Es que ya me fui a otro título. Aquí está. Eh, mm, sí. Los ministros provinciales y los demás superiores mayores en el ámbito de jurisdicción aseguran la asistencia espiritual a las fraternidades locales confiadas a dicha jurisdicción. ¿Sí? Sí, y ahorita sigue lo demás. Bueno, es responsabilidad de ellos asegurar la asistencia espiritual en todos los niveles. Si se acuerdan cuáles son los niveles de la fraternidad, ¿verdad? A todas las fraternidades locales y a todos sus niveles. Y hermanos, también es responsabilidad de todos los consejos de las fraternidades, de todos los niveles, solicitar ese asistente espiritual. Por tanto, debe quedarnos muy claro que el Consejo de la Fraternidad debe solicitar al ministro provincial el nombramiento de un asistente espiritual, porque sería demasiado soberbio de nuestra parte solicitarle al ministro provincial que él haga las veces de asistente como le corresponde, ¿verdad? Sería demasiado soberbio de nuestra parte. Por tanto, solicitamos un asistente espiritual y el ministro provincial con el definitorio muy amablemente, por lo menos en nuestra fraternidad local de San Roque, y estoy seguro que así lo han hecho en muchos otros momentos, nos designan un sacerdote que sea nuestro asistente espiritual y que es de gran ayuda para nuestra fraternidad. Nosotros lo solicitamos y el ministro provincial, el gobierno provincial, nos lo asigna a nosotros, lo designa, delega esas funciones en él, particularmente en él. Se entiende, conforme lo que leemos en las constituciones, que de preferencia sea un religioso franciscano. Si no pudiera ser un religioso franciscano, pues entonces también las constituciones nos hablan de que el ministro provincial puede nombrar a otros religiosos para que puedan cumplir estas funciones. Para ser testimonio de la espiritualidad y del efecto fraterno de los religiosos hacia los franciscanos el asistente espiritual sea un religioso franciscano perteneciente a la primera orden o a la tercera orden regular. Artículo 89, párrafo 3. Pero luego dice el 4, cuando no es posible asignar a la fraternidad tal asistente espiritual porque pues están muy lejos o no hay suficientes frailes o alguna circunstancia particular, se puede confiar el servicio de la asistencia espiritual a, inciso A, religiosos o religiosas pertenecientes a otros institutos franciscanos, que pudieran ser, por ejemplo, clarisas, religiosas o religiosos franciscanos, o a clérigos diocesanos o a otras personas específicamente preparadas para este servicio que sean pertenecientes a la orden franciscana seglar. Y si no, pues a otros clérigos diocesanos o religiosos no franciscanos. Pero esa es la última de las instancias. Pero en primera instancia y de preferencia dice, para mantener este vínculo de comunión entre la orden primera y la orden franciscana seglar, el asistente espiritual sea un religioso franciscano perteneciente a la primera orden o a la tercera orden regular. Muy bien, hermanos. Nada más quiero como enfatizar. La asistencia espiritual es de vital importancia para nuestras órdenes, nuestra orden franciscana seglar, para nuestras fraternidades. Es indispensable, indispensable. Debemos solicitársela al ministro provincial y el ministro provincial muy amablemente nos nombrará un asistente espiritual que cumpla con todas estas funciones. Pero el asistente espiritual no está solamente para que Padre me confiesa, Padre nos celebra la misa de cuerda o de fraternidad, Padre viene y nos da... Sí, o sea, sí es muy importante que Él nos ayude con los sacramentos, qué maravilla, ¿no? Pero su consejo, su experiencia, su conocimiento son de vital importancia para nuestras fraternidades. Es por eso que el asistente espiritual se integra al consejo de la fraternidad y nos auxilia.
Les puedo asegurar, y se los quiero compartir en la confianza que no sale de entre nosotros, que en los años que yo llevo dentro de los consejos de la fraternidad, he visto cómo los consejos recurren a los asistentes espirituales para que nos auxilien, nos ayuden, nos aconsejen. Particularmente en este consejo actual, yo mismo me he dado cuenta y yo mismo he recurrido al asistente espiritual cuando por algunas circunstancias no está él presente en la junta de consejo o surgen situaciones en las que tenemos que pues dialogarlo, escucharlo, saber qué es lo que él piensa, qué es lo que él aconseja. Jamás, actualmente el padre Fernando Tovar, nuestro asistente espiritual, reverendo padre Fray Fernando Tovar Cano, FM, que es nuestro asistente espiritual, jamás nos ha dicho qué hacer. Jamás nos ha dicho, tienen que hacerle así. Siempre ha sido muy respetuoso de nuestra autonomía, pero siempre que he recurrido o hemos recurrido a él, siempre nos ha tendido una mano fraterna y un buen consejo y nos ha hecho ver las cosas como son. A veces muy crudamente, pero como necesariamente son. Es que en verdad que son una maravilla. Y entiendo por qué nuestra Santa Madre de la Iglesia nos tiene confiados en este cuidado espiritual y pastoral a la primera orden. Es necesario totalmente. Y son de mucha ayuda para todos nosotros. Y no solamente para los consejos o para la fraternidad en general, los hermanos que se acercan a él en particular a pedir su consejo, su atención, su asistencia, incluso su dirección espiritual, pero ya de manera muy personal, verdaderamente que se benefician mucho. Los invito a que recemos por nuestro asistente espiritual, por nuestros asistentes, por nuestros ministros provinciales, porque de verdad que su trabajo incansable beneficia a toda nuestra orden franciscana. Hermanos, hasta aquí el título número 5 sobre la asistencia espiritual y pastoral de la Orden Franciscana Seglar. Continuaremos la siguiente semana, con el favor de Dios, con el título número 6, que será la visita fraterna y pastoral, hablando precisamente de los asistentes espirituales. Vamos a hablar un poco sobre la visita fraterna y pastoral, es necesario que se lea. Después de este nos quedarían solamente 3 títulos, tengo entendido, que es visita fraterna y pastoral, Juventud Franciscana y Comunión con la Iglesia y el Mundo, o algo así se llama el último de los títulos. Solamente esos 3 y estaríamos terminando nuestro tercer bloque de la formación, que habla sobre constituciones generales. Y pues confío que en este mes los vamos a terminar para comenzar entonces ya con todos los demás procesos que en el mes de septiembre estaremos estudiando y analizando. Les agradezco mucho el favor de su atención, insisto, si hubiera dudas, si hubiera comentarios, agradeceré mucho me los hagan saber, algo más que nos haga falta conocer o alguna recomendación, estoy a sus órdenes. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho por favor, tomen todas las precauciones necesarias y cualquier otra circunstancia, pues aquí nos estamos viendo con el favor de Dios. Espero que pronto podamos retomar nuestras actividades presenciales como ya las veníamos haciendo. Y si Dios me da a mí de licencia, el tiempo se me acomoda, estaré mandándoles unas pequeñas cápsulas sobre el tema de las admoniciones. O es más, se las voy a pedir a ustedes que están rascándose la panza. Bueno, les agradezco mucho, no es cierto, yo sé que no es cierto. Les agradezco mucho, les mando un fuerte abrazo, vamos encomendándonos a nuestra Madre del Cielo y por supuesto a nuestro Santo Patrón San Roque. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en esta tarde y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San Roque de Montpellier, ruega por nosotros. Paz y bien, hermanos.